Llega el invitado a punto de vista. Llega el invitado a punto de vista. El huracán Milton amenaza toda la costa oeste de Florida. Se considera un huracán de categoría 5, uno de los más grandes y más poderosos que ha tenido lugar en ese sector de Estados Unidos en los últimos años. ¿Y cómo está viviendo las personas que están en el área de la trayectoria de dicho huracán? Por eso hemos hecho contacto con un buen amigo de esta casa radial, José Gabriel Arregocés, quien vive desde hace varios años en Orlando, ciudad que está infortunadamente en la trayectoria de ese huracán. José Gabriel, bienvenido a Punto de Vista. Muy buenas tardes. Mi estimado amigo Andrés, un placer estar contigo en línea, con toda tu bella audiencia, y aquí estamos para conversar un poquito sobre el huracán y transmitirle la mejor información a toda tu bella audiencia. Sí, José Gabriel, muchas gracias. En primer lugar, pues nuestra solidaridad, nuestra simpatía y nuestras oraciones para que el huracán pues no los afecte tanto y pues puedan pasarlo salvo y salvo. Cuéntanos aproximadamente a qué hora están esperando que llegue el huracán a Orlando. Bueno, muy bien, excelente pregunta, Andrés. Básicamente es importante aclarar que la información que te tengo es sobre del Centro Nacional de Huracanes, que es el reporte, digamos, la agencia oficial del gobierno, donde se va emitiendo un reporte cada 15 minutos de lo que está sucediendo, porque es bien cambiante, bien voluble, bien dinámica el fenómeno como tal, ¿no? Entonces es importante aclararte que en este momento se espera que el huracán esté llegando a la costa de Tampa o Sarasota. Todavía están definiendo a las 2 a.m. del jueves, es decir, en la madrugada, entrando el día de mañana, básicamente. Y Orlando debe estar llegando en las horas del mediodía. Básicamente es importante aclararle a toda la audiencia las características de un huracán. Es sumamente importante definir el porqué, cómo sucede. Y los huracanes se miden básicamente en categorías. Va del 1 al 5 y lo que más determina el huracán es los vientos. Sin embargo, lo más dañino es la marejada ciclónica, que básicamente es cuando el huracán básicamente succiona el mar y lo tira contra la tierra. Básicamente es como si las olas se levantaran. En este momento están estimando unas olas de 15 pies, que son más o menos son como 5 metros de alto. Eso es lo que realmente está presupuestado y es lo que realmente hace daño en toda la costa oeste de la Florida, porque el huracán va de la costa oeste atravesando por todo el centro de la península hasta la costa este. Sí, tenemos entendido que inicialmente era categoría 5, pero hubo una actualización donde se ya bajó de categoría. Sí, en este momento el último reporte que tengo para conversar contigo es que es categoría 4, que son vientos aproximados de hasta 156 millas por hora. Está en categoría 4. Sin embargo, debido al enfriamiento, cuando estuvo por la península de Yucatán, como esa zona es tan caliente, obviamente llegó a categoría 5, que es de lo que se alimenta el huracán, básicamente, de agua caliente. Entonces ahora está bajando un poco y está en categoría 4 y se prevé inclusive que puede llegar a Tampa en categoría 3. Sin embargo, sigue siendo de bastante significado categoría 3, pero obviamente es inferior a lo que es categoría 5. Sobre todo, José Gabriel, que hace apenas 2 semanas otro huracán, el Helen, también había había afectado la Florida, y pues la capacidad de reponerse a ese no se están todavía terminando de reponer cuando ya viene otro de mayor categoría. Así es. Afortunadamente este país es grande, Dios lo bendice y el estado como tal de Florida está bastante bien entrenado, el equipo bastante bien preparado, pero sí, como bien lo mencionas, es muy complicado afrontar dos huracanes de esa magnitud. El huracán de Helen entró por Tallahassee, un poco más arriba, se fue más hacia Georgia y luego entró por North Carolina, donde hubo bastante daño, Carolina del Norte básicamente, bastante daño, pero sí es bastante complicado afrontar dos huracanes de tamaña envergadura en un lapso tan breve. Definitivamente se ponen a prueba todos los recursos a nivel de humanos y tecnológicos y de todo índole. José Gabriel, ahora me gustaría hablar un poco sobre el tema humano. Usted es una persona nacida aquí en Valledupar, tiene más de 30 años de estar viviendo en Estados Unidos, ya es ciudadano americano, tiene su esposa, su hija, y cómo una familia que está allá se prepara para enfrentar un fenómeno de esta magnitud. Sí, básicamente uno sigue todos los lineamientos que el Centro Nacional de Huracanes va emitiendo.
En primera instancia, aclarar de que en la zona donde yo estoy específicamente, en una ciudad muy cerca de Orlando, se llama Davenport, el huracán está previsto que entre como categoría 1. Básicamente es el más liviano que hay. Y es la categoría donde está entre 74 y 95 millas por hora, con básicamente pocas pulgadas de lluvia y con vientos, como te dejo saber, manejables. Evidentemente es una zona. ¿Por qué llega así? Porque el huracán entra bien fuerte en Tampa, donde está la costa, entre Tampa y Sarasota, y ahí es donde realmente es el daño, ahí es donde realmente la gente tuvo que evacuar, ahí es donde realmente hay un peligro de muerte, para estar bien claro. Y así lo dijo la alcaldesa de Tampa, el que no se va se muere, y es una realidad, porque la marejada ciclónica, lo que te comentaba anteriormente, es el criterio o la variable más dañina de todo el huracán entre los tres. La marejada ciclónica, los vientos y la lluvia, la peor es la marejada ciclónica. Entonces, una vez el huracán entra, comienza a perder fuerza porque ya está en tierra y se va degradando en categoría. Entonces pasa básicamente de ser un huracán 4 a llegar a un huracán 1 aquí en Orlando, que son lluvias y vientos manejables. La preparación, pues obviamente interna y externa. Cuando te digo externa, es básicamente todo lo que está en la periferia de tu casa. Los vecinos, pues nos hemos reunido. Vale aclarar que muchos quisimos salir del área y no pudimos porque se acabó la gasolina, cosa bastante singular en Estados Unidos que hace muchos años no había pasado. Se acabó la gasolina. La gente realmente, es que de Sarasota y de Tampa, las áreas que están bien cerca a la playa, emigraron 2 millones, 2 millones y medio de personas. Fue un éxodo masivo que sucedió apenas se notificó y se oficializó, y eso en 2, 3, 4 horas se acabó la gasolina, se acabaron los productos, hubo escasez inmediata porque la gente corrió basado en la notificación de cómo iba evolucionando el huracán. Entonces, bueno, básicamente es que se prepara uno interna y externamente. Interna, pues que no quede ningún objeto que rodee tu casa. Cualquier circunstancia tiene que ser recogida porque se convierte básicamente en un misil. El viento levanta cualquier cosa. Y bueno, internamente, pues obviamente los productos de primeros auxilios básicos, alimentos no perecederos, agua, baterías, cosas muy livianas, porque en realidad algo que también es importante es que el huracán usualmente desde que va de costa a costa, llámese desde la costa del Golfo, que es la península, que es la parte, la costa oeste, hasta la costa este, que atraviesa toda la península del estado de la Florida, obviamente demora unas 12 horas, ¿no? Digamos que en la zona donde uno esté, el huracán pasa 3, 4, 5 horas y sigue su curso. Entonces no es eterno, es una cuestión que con el favor de Dios en 12 horas ya sale por la costa este y se va. Básicamente prepararse interna y externamente con cosas sencillas, pero depende mucho de la categoría del área donde estés. Hay áreas de áreas y eso tiene que estar bien claro cada persona. Hay áreas donde mandatoriamente tienes que evacuar, mandatoriamente por ley. Es más, te pueden hasta arrestar si no sales del área. Evidentemente no lo hacen, te ayudan y llegan los servicios de ambulancia, etcétera, pero por ley tienes que evacuar porque estás en zona de muerte, básicamente. Sí, uno observa en los noticieros que muchas personas se aprestan a proteger las ventanas, a recubrirlas con madera, ponerle clavos para protegerlas. ¿Usted le ha tocado hacer eso o tuvo otro tipo de protección? Importantísimo. Los códigos de la Florida han cambiado mucho. Muchísimo, se han ido modernizando y ajustándose a las circunstancias climáticas de este peculiar estado, ¿no? Ya sabemos la singularidad que tiene la Florida en estos eventos naturales. Y básicamente las ventanas de mi casa en especial y del área donde yo estoy, de mis vecinos, son anti-impacto, básicamente son anti-huracán. La historia de Orlando también demuestra mucho, en esta zona donde yo estoy, en la ciudad donde yo estoy, demuestra mucho que aquí el máximo huracán ha sido categoría 2, o sea, nunca ha llegado en 50 años, nunca ha llegado en categoría 3, por lo que hemos comentado, se va degradando por donde quiera que entre por Miami, que es el sur, o entre por el oeste, que es como este ejemplo específico de Tampa o Sarasota, se va degradando y se va desgastando. Entonces sí, Andrés, en realidad, pues digamos que la infraestructura física de la propiedad es suficiente para un huracán de categoría 1, 2 y hasta 3. Evidentemente no hay la marejada ciclónica, que es lo que sucede. Tú puedes estar en un búnker básicamente, pero si estás enfrente de la marejada ciclónica y se levantan olas de 15 pies, que son 5 metros, evidentemente va a arrasar con eso. Entonces, básicamente el manejo se da con los nuevos códigos de la Florida de construcción, que son muy benévolos y protegen tanto en las ventanas de alto impacto como la propiedad en sí.
Sí, ¿y dónde refugiarse? Esta pregunta se la hago porque uno pensaría, digamos, conociendo las casas de la Florida, en el caso suyo que usted vive en un townhouse, que el lugar más seguro podría ser lo que en Estados Unidos se llama el basement, que es como un sótano que es más fuerte que el resto de la edificación, pero ante el riesgo de una inundación, ¿cuál es el sitio que las autoridades recomiendan para que las personas estén cuando llegue el huracán? Bueno, dos cosas importantes y muy buena pregunta. En primera instancia, el Estado ofrece también bastantes, bastantes sitios donde las personas que no tienen las condiciones todavía, porque el mundo evolucionó, pero no todo el mundo va al mismo ritmo, que no tienen las mismas condiciones físicas de su casa, que pueden aguantar un huracán hasta categoría 4, pueden irse a refugiar, lo que llaman unos shelters. Básicamente las personas van y dicen, mira, mi casa no está en condiciones. No sé, es un país realmente muy organizado, es admirable ver el compromiso. Es decir, una de las cosas que en medio de una situación como esta a uno lo motiva como ser humano es ver la programación, la organización, la disciplina, la distribución de los recursos, el compromiso del gobierno, el compromiso de la gente. Estás en medio de una catástrofe, pero sientes esa sensación de seguridad, de protección, de Estado, de control, de gobierno, que tanto nos hace falta a nosotros como país sudamericano. Pero en realidad sí ves el manejo de un gobierno actuando y dando protección a cualquier persona que lo necesite de manera gratuita. Y en lo de la casa, bueno, recuerda que aquí en Florida, lo que me comentabas ahorita en tu pregunta, aquí en Florida no hay basement, así aquí en Florida todas las casas son de primer nivel, porque como Florida está construida sobre agua, básicamente es un relleno, entonces no hay sótano, básicamente. Entonces todos están construidos sobre una plataforma sobre el lago, básicamente. Y lo que hace la gente es que se meten en esos pequeños closets que hay debajo de la escalera, ¿no? Cuando tiene segundo piso. O en ciertos sitios, como un closet, donde no hay ventana, que es lo principal. Pero eso poco sucede porque en realidad el 95%. El 95% de los eventos, el agua no entra a la casa. O sea, es el susto del viento, el susto de las cosas que vuelan, el susto de la lluvia. Pero si tú no estás donde hay una marejada ciclónica, es simplemente te quedas con la lluvia y te quedas con los vientos y pasa en 3, 4 horas y termina todo. Extra micrófono, usted me comentaba que muchas personas, digamos, usted pensó ir a quedarse en un hotel porque podría ser, digamos, una estructura mucho más fuerte, más elevada y más para protegerse usted y la familia, pero que no encontró ni una sola habitación disponible. Sí, sí, fue una situación de bastante velocidad. El huracán cogió bastante fuerza, se elevó a categoría 5. Aquí todo el mundo está conectado por X, por las redes, y en ese momento técnicamente colapsó todo, colapsó la gasolina, colapsaron los alimentos. Fue una situación bien particular y evidentemente en la carretera se quedó gente sin gasolina, tuvo que ir el gobierno a ayudarlo uno por uno. Sí, sucedieron eventos de bastante velocidad y no había hoteles tampoco. No hubo hoteles. Disney tiene en sus terrenos tiene 35, 40 hoteles, no había ni una sola habitación. ¿No? Dadas las circunstancias de que la propiedad está digamos, en unas condiciones bastante sólidas y fuertes para aguantar el huracán categoría 1 que debe pasar por Orlando bajo la proyección del Centro Nacional de Huracanes. Y basado en que es categoría 1, que es manejable, que los vientos son prudentes, como hemos conversado, decidimos quedarnos tranquilos aquí en la casa y no tomar ese riesgo de salir por carretera, manejar 4, 5, 6, 7, 8 horas. Porque ahora sucede algo, como la carretera está tan lenta, lo que te demora en llegar 2, estás llegando en 8, 10 horas. Entonces decidimos quedarnos en la casa y afrontar el huracán desde aquí con toda la protección necesaria. Y finalmente, las compañías de seguros ante un evento de esto, pues obviamente le genera todo el tema de siniestros. En Estados Unidos el seguro es una regla general, es decir, todo el mundo asegura todo, es decir, la casa, el carro, es obligatorio por el sistema bancario, lo exige. Obviamente su casa está asegurada como la de muchos, pero se prevé que un evento de esto pues le genera muchas pérdidas a las compañías de seguro y muchas reclamaciones. Sí, eso va a terminar en que muchas compañías, es un juego que ha pasado por muchos años, es un tema económico bien interesante y al final va a terminar con que las compañías se declaran en bancarrota porque no pueden soportar los reclamos, ¿no? El dinero no les alcanza para tantos reclamos, es que esos huracanes arrasan con áreas enteras, las que están pegadas a la costa, como te digo, yo estoy casi a 1 hora y media, pero esas son las que están en la costa, que reciben olas y que el huracán succiona el mar y lo tira contra la tierra.
estamos hablando que ahí desaparecen, es decir, X cantidad de incalcular en este momento, lo veremos en la noticia, X cantidad de edificios y de casas. Las compañías de seguro no pueden con ese reclamo. Entonces lo que toca es que el gobierno entre a ayudarlas. En realidad eso es lo que sucede, es un juego. Al final y al cabo en Florida van a terminar con que todos los seguros van a tener que ser proveídos por el gobierno, porque es la única persona que puede, emitiendo dinero o financiando o subsidiando o haciendo cualquier malabar económico, poder soportar las circunstancias peculiares del Estado, porque económicamente es imposible que una compañía enfrente una catástrofe como esta. José Gabriel, muchísimas gracias por tomar este tiempo para dialogar con nosotros, para poder informar sobre lo que está viviendo una zona de Estados Unidos como el estado de la Florida y por supuesto reiterarle nuestra solidaridad y nuestras oraciones para que a usted y a todas las personas de toda esa área puedan, digamos, soportar este evento y pasarlo incólume. Andrés, siempre es un placer conversar contigo, compartir ideas, debatir, y de verdad que es un gusto. Gracias por tus deseos, por tus nobles deseos que vienen de lo más profundo de tu noble corazón, y un placer inmenso. Estamos pronto en contacto y tan pronto salga el sol conversamos nuevamente. Sí, Dios con ustedes.